Nokia C3. Chat, mail y redes sociales solo con Telcel. Presenta. ¿Qué pacho, Arjen? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Todo bien, ¿tú? Todo bien. Oye, ¿ya vamos a grabar el podcast o qué? Pues creo que no vamos a poderlo grabar ahorita, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no hay guión. ¿Cómo que? Pues estuve tratando de escribir toda la noche y la neta no me salió nada, güey. No me robó la idea esa que tenías, que me dijiste que ibas a escribir. ¿Cuál de todas, güey? No, güey, la neta no, cabrón. No, nada. No, Pero así, nada, ni una página, nada. nada, güey. O sea, sí hubo intentos de... Pero la neta no salió nada, güey. De plano. Mira, ven, acompáñame. Pues sí, ¿y ahora qué? Mira, acompáñame al Seven. Bueno, va. ¿Tú no quieres nada? Vamos, Pues ¿no? vamos, te acompaño. Hola, Gis. Vamos al Seven, ¿gustan algo? No, muchas Yo, ¿no? gracias. ¿Seguros? De ver, ¿No? gracias. Hola. Ahorita regresamos. Sí. Sí los veo ahorita, ¿va? Sí. Sí. Sí, güey, la neta es que... No ando nada inspirado ahorita, güey. Pero así, nada. Buenas. ¿Ya comiste ya? Ya. En Betornillos. ¿De verdad? ¿Qué pediste? Buenas. La pechuguita ¿A la plancha? ¿Con verduras al vapor o papas? con papitas. Papitas. Sí, yo no estoy a dieta. ¿Qué tal, no, Maduro? ¿Cómo le estado bien? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Ah, ¿sabes que también un bote de agua tipo? ¿De litro? ¿Cómo? ¿De litro? De litro, sí. Sí, está. Ay, luego perdí mi cartera. Sí te dije que perdí la Sí, cartera. no ¿no? mames. No mames, cabrón. ¿Y qué pedo? Pues ya fui por la tarjeta de débito. ¿Cómo? Sí, la marca que sé. ¿Pero licencia ya fuiste? No, tengo que ir, güey. Tengo que ir a lo de la licencia, güey. Tengo que... Todavía no me activan la 67.50, tarjeta. por ¿Cuánto? favor. 67.50, por favor. Y todavía no me activan la tarjeta. No tengo nada. Tenía 100 pesos, ahora tengo... ¿Cuánto? 59. 59. Ahí está. Ah, no. Tenía 200 pesos y ahora tengo 131 pesos. Gracias. 2 horas después. Sí, está cabrón. Y no salió nada, güey. Nada, pero es que te quedaste así en la noche. Toda la noche tratando de escribir. Acabé viendo I'm Still Here, la película de Joaquín Phoenix. Ay, ¿qué tal, Está buena. Pues venla, güey. Venla. La bajé de iTunes. Ah, luego La quería ver en el gabacho, pero ya no pude. Sí, porque ya está, ¿no? Ya en cines y todo el pedo, ¿no? Ya la quitaron de los cines. Ya la quitaron. Sí, no duró nada. mames. Pero viste la entrevista de Letterman, ¿no? Sí, claro. Gracias. Sí. ¿Qué hacemos entonces? Pues no sé. ¿A ti sí te ocurre algo, güey? Pues no, la verdad no. Pero estaba buena la idea esa que dijiste, de hacer como una recapitulación de los podcasts. ¿Qué? ¿Como un episodio de flashbacks? Pues tú dijiste algo así, ¿no? Pues sí. Hola, Maricri. Hola. Oye, ¿qué crees? Tenemos que grabar el podcast en 1 hora, o en 2 horas máximo, y no hay ninguna idea. Danos una idea, ¿no? Espérame. ¿Qué? Es que te estoy escribiendo un mail. ¿Qué? Muy importante. ¿Qué estás haciendo? Estoy mandando un mail. Estás mandando un mail muy importante. ¿Sí sabes lo importante que es el podcast para la compañía? ¿Estás consciente de eso? ¿O no? ¿O te vale madre? ¿O crees que no? Mira, ese tema no lo quiero tocar. ¿Qué? ¿El podcast? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres tocar el tema del podcast? Porque estoy muy triste. ¿Por qué estás triste del podcast? ¿Por qué? ¿Porque no tenemos ninguna idea? Ajá. O sea, es el último podcast y la gente está Y esperando no que hay hagamos... ideas. Ajá, que hagamos así el super podcast cagadísimo del universo y la verdad es que no hay ninguna idea. No se me ocurre ahorita, ni pedo. Le dicen writer's block.
Y tú no quieres No. ayudar. Bueno, gracias. Deberías Fue un placer. ayudar. Fue un porque placer. mucha gente se va a enojar por eso. Apúrale, ¿no? Que necesito que vengas a checar unas ¿A cosas. checar qué? ¿Qué cosas? O sea, nada, el podcast es prioridad. ¿Ya se les olvidó? Hace 5 años el podcast era prioridad de la compañía. Y ahora ya no. ¿O qué? No, pues hay películas. Ya, entonces ya, Ya. el podcast. No, pero tenemos que acabar. Es el último podcast después de 90 items, dicen iTunes. Que no son exactamente 90 podcasts, pero puta madre, tengo agujeros en las bolsas del pantalón. Se me cae el dinero todo el tiempo. A ver. ¿Estuvieron buenas las mandarinas o Están no? buenísimas, un poco amargas, pero Bueno, pero verdes. costaron 10 pesitos. 10 pesitos en el semáforo. Bueno, gracias. Tu ayuda fue invaluable. Ahorita si me acuerdo de algo, si se me ocurre algo voy. Podríamos hacer solos de guitarra, ¿no? Va. Por mí. ¿Qué sería el 5? ¿Qué? Sería el número 5 de solos de guitarra. El 4, no, ¿sería el 5? El 4, ya no sé, no me cabrón. acuerdo. Hola, Formi. Hola. ¿Ya te vas o qué? Ya, tengo que ir a la ¿A dónde universidad. vas? ¿Dónde vas? ¿A la universidad? A la universidad. la Oye, universidad. ve, es que tenemos un pedo. ¿Qué? Se supone que tendríamos que estar grabando el podcast ahorita, ¿no? El podcast que se produce mañana para salir el viernes. Y no tenemos ni una idea. ¿Qué? Así, ¿de qué te gustaría escuchar un podcast? Es que la neta no estoy inspirado, cabrón. Y ve el feedback que tengo. Silencios. Silencio. Largos silencios. Silencios incómodos. ¿Puedes hacer un podcast de las tendencias otoño-invierno, por Sexuales de favor? No. ¿No? Eso es lo que te interesa a ti. Ayuda, ayuda. Ver qué ropa te tienes que poner Lo estoy en molestando para diciembre. que se le prende una idea. Pepsi nací. Oye, Pepsi. No sabemos a qué hacer el pinche podcast, cabrón. Estaba pensando, ¿por qué no hacen uno de Bob Nassif? Ya hicimos uno de Bob Nassif. Ah, o sea, ¿Con quién han platicado? ¿No les han dado buen feedback? ¿No les han dado buen feedback? Sí. Salud, Nassif. ¿Cómo? Ay, sí, güey. No hay ningún feedback de nada. O sea, el pedo es que yo honestamente no estoy inspirado, cabrón. Me preocupan un chingo de cosas. Estoy preocupado, cabrón. Estoy ¿Por qué? preocupado. Pues por varias cosas, como por ejemplo la situación del país, la situación del mundo, la crisis económica. ¡No es cierto! O sea, güey, ya todo, o sea, un personaje del podcast ya le dijo puto al presidente de la república, güey. O sea, ya llegamos a extremos de ese tipo. Ya, güey, ya, ¿de qué? Hemos hablado de empresarios, hemos hablado de marcas, hemos hablado, ya, no, y no me interesa ahorita chingar a nadie, no quiero chingar a la madre. Se enojan, luego te chingas a tal güey, te lo encuentras en no sé dónde y te quiere putear. Y luego ya no, ya es tu amigo. Dios mío. ¿Y qué tal que quiero actuar y viene ni siquiera una cámara? Nadie está actuando Por nada. eso. ¿de qué hablas, Pepe? ¿De qué Nadie hablas? está actuando un carajo, güey. ¿Tú me ves a mí actuando? ¿Me ves como siempre soy? Ok, así soy siempre. Sí, ya lo sé. No todo el tiempo. Hola, ¿cómo estás? En el podcast. El podcast. Están escuchando el podcast número 20. El podcast. No, güey, así soy. Soy una hueva. Por eso tuve que inventar un personaje. Porque yo en la vida soy una hueva, ve. Soy una hueva. Gracias, Nassif. Tu Oye, ayuda fue espérate, invaluable. espérate. Sí, haces uno de- Gracias por tu silencio. Gracias por tu silencio. De Johnny Cash. ¿Cómo? Un podcast de John. ¿Cómo sería el podcast de Johnny Cash? Es un podcast. ¿Qué sería el Cashcast? El Cashcast. El podcast. Bienvenidos, están escuchando el último podcast, que es el podcast. Eso estaría chingón. Es que, güey, es el último podcast y el problema es que se generaron muchas expectativas porque es el último podcast de la historia. O sea, no solamente es el último podcast de la 4ª temporada, es el último podcast que haremos de la vida. Ok, gracias, Fue invaluable. Gracias, compañeros. 5 horas después. ¿De qué hacemos el podcast, Abri? El último podcast. Ya sé. Te sigue sobrando la panza. Y es el último de los últimos. ¿Qué comiste, Abri? Puto, unos camaroncitos, mi gusto es. Camarones, mi gusto es. Sí, y camarones padre. empanizados y Y camarones, camarones al cabrón. ajillo. Y sí, sí. Güey, no tengo ideas, no estoy inspirado. ¿Qué hacemos? ¿No lo haces de drogas psicodélicas? Así, champis, aceititos. ¿De eso quieres escuchar un podcast? Ajá. O de celebridades que les hayan entregado las llaves de la ciudad. ¿Qué ciudad tiene la llave más grande? Podría ser.
Llavecita. Cita. Puede ser un podcast que sea diferentes versiones de llavecita. Una oda a la llavecita. Una oda a la llavecita. Está cabrón, güey. Ay, ya, no sé qué vamos a hacer. Yo digo que mira, está saliendo un solecito, güey. Estamos aquí en la terraza. Nos echamos unos chupes. Hasta se oye el viento, güey. Ya deja aquí el micrófono abierto, unas chelas. Vamos a los cuates. A los cuates, unas drogas psicodélicas. Y pues ya graba eso y a ver qué sale. Y el Argent hace magia en Pro Tools. 17 horas después. A ver, vamos a dar un rol en el coche. Vamos. Va. Ok. Ahorita venimos. Sí. Gracias, señor. Ok. Oye, estoy teniendo un déjà vu. ¿Qué? Estoy teniendo un déjà vu. De hecho, sí. Ya habíamos hecho esto. Ok. ¿Quién lo dejó en la qué buena, cabrón? Sí, que me preocupas, Me preocupa que tu carro se prenda en la qué buena. Seguro Robert, ¿no? No sé. A ver. Vamos a ver qué pedo. Ay, cabrón. Bien, quiero trabajar. Elenita, con regreso a casa. Héctor, con ¿Qué fuente es esto, de proteína. ¿Qué es Raúl, esto? con agua para siempre. ¿Cuál será el ganador el próximo domingo? Iniciativa México, un proyecto que nos pertenece a todos. ¿Qué es eso de Iniciativa México aquí? Es una onda como panista, ¿no? ¿Como panista? Sí. Que te quieren hacer creer que está todo bien padre y así. Ajá. Que no hay tanto pedo. Pero ¿cómo le pueden hacer creer eso a alguien? Pues con un chingo de spots en el radio y cosas así. Ya sabes, los métodos son los mismos de siempre. ¿Quién sabe cuántas horas después? No sé, yo no sé. Lo único que sé es que no sabemos de qué vamos a hacer el podcast. Sí, no, eso sí está No, cabrón. no tengo un guión, no tengo nada. Aparte estamos como unas horas de que tiene que salir, se supone. Neta. Sí, ya está, cabrón. ¿Y qué hacemos? Pues no sé. Como pudieron escuchar, hemos llegado al final de esta serie de lo que en algún momento llamamos transmisiones descargables. El podcast ha llegado a su fin. Esto no es la apocalíptica destrucción del podcast tercera parte. Eso solo era una representación ficticia de la destrucción temporal del universo disfuncional del podcast. Ahora sí hemos confirmado que llegamos al final definitivo de la serie. Este es el último podcast. Pero no, lo tengo que decir con más fuerza. El último podcast. El último podcast. El último podcast. Un poquito más de energía, ¿no? La así que se sienta así. Que es el final, más dramatismo. Sí, más dramatismo. El último podcast. El último de los podcasts. El último podcast. A ver tú. A ver, di, ¿te acuerdas de cuando decías En la apocalíptica destrucción del podcast. di el último podcast? El último podcast. El último de los podcasts. El último de los podcasts. No, creo que no. Pero sí es el último podcast. El proyecto que empezamos en noviembre de 2005 ha concluido. Fueron más de 90 archivos de audio, más de 15 millones de descargas y cientos de horas y horas y horas de grabación y producción. 30 millones de oídos registrados y una cantidad incuantificable de oídos que recibieron de alguna u otra manera este podcast. Muchas gracias a todos por descargarlo. De verdad, le agradezco profundamente a todos ustedes, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Les agradezco que se hayan interesado en lo que comenzó como un experimento y terminó siendo uno de los programas de internet más populares de habla hispana. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Eso demuestra que ciertos contenidos transmitidos a través de medios alternativos pueden llegar a tener mucho más penetración que cientos de programas tradicionales respaldados por grandes plataformas mediáticas. El exceso de restricciones en los medios masivos electrónicos, las imposiciones corporativas, los vínculos entre comunicadores, gobernantes, empresarios y grupos sociales elitistas, el nepotismo y muchos otros vicios de los medios siguen paralizando al país en muchos aspectos, sobre todo culturalmente. Pero sabemos que hay nuevas vías para transmitir mensajes. En las diferentes etapas de este
podcast hemos hablado de una gran variedad de temas. Hemos hecho denuncias públicas y hemos echado mucho desmadre. Algunos personajes públicos se han molestado con nuestras parodias o sátiras, pero afortunadamente la mayoría han entendido, con el tiempo, que la carrilla es inofensiva y sobre todo, que no es personal. También creo que es importante agradecerle a los patrocinadores de las 4 temporadas. Le agradecemos a todos que jamás intervinieron en el contenido del podcast. Y precisamente esa fue nuestra política o filosofía interna. No nos importa quién sea el patrocinador, siempre y cuando no altere el contenido y contemos con total libertad de expresión. Gracias a todos los que nos apoyaron. Gracias por aguantar vara con la presión de sus jefes. Porque cuando un solo archivo de audio es descargado por más de 500,000 de computadoras y un personaje le está diciendo puto al presidente de la República Mexicana, puto Calderón, hay gente que se incomoda y no quiere que su marca esté vinculada con eso. Así que gracias a los patrocinadores que aguantaron vara. O que por lo menos le ocultaron este pedo a sus jefes. Gracias. En estos 5 años hemos sido malinterpretados. Pero los podcasts no desaparecen. Seguirán circulando en la red durante un periodo de tiempo indefinido. Y tal vez, en un futuro, sean interpretados de otra manera. Si vemos una película a los 15, 20 o 25 años de edad y luego la volvemos a ver a los 30, 45, 70 años de edad, vamos a ver una película diferente. Estos podcasts podrán ser escuchados en 1 año, 2, 10 o hasta en el año 2750. ¿Pero a alguien le va a importar escuchar esto en 1 año? ¿O en 2? ¿O en 10? La primera temporada, realizada entre 2005 y 2006, tuvo miles y miles de descargas en los últimos meses. Así que este podcast es el último podcast. Muy posiblemente esté escuchado en el 2015 o en el 2020. Y si no, pues no. Y ya. A diferencia de la radio tradicional, el formato del podcast no es efímero. El archivo no desaparece. Cada temporada ha tenido su propia personalidad. Y en estos 5 años, todos hemos mutado, hemos evolucionado. Bueno, algunas personas viven paralizadas y otras han retrocedido. Pero honestamente ya no siento que me corresponda hablar de ese tema. Actualmente estoy concentrado escribiendo el guión de mi siguiente película. Conceptual, narrativa y técnicamente es muy compleja, por lo que va a requerir de gran parte de mi atención. El proceso de realización cinematográfica es largo y muy demandante. Pero entonces dejaré de ser locutor de radio, locutor de podcast o locutor de no sé qué. Sin adelantar mucho, ni prometer nada, posiblemente seguiré comunicándome con ustedes a través de vías auditivas. Seguiré verbalizando pensamientos y expresándolos a través de medios similares a este. Desde hace 15 años el sonido ha sido mi mejor aliado. Pero por lo pronto tengo que concentrarme en escribir guiones y desarrollar nuevos proyectos de cine. Gracias a todos y les envío un fraternal saludo desde Kung Fu Audio en la Embajada de Kuwait, en México. Te cae. No, ya ahorita no. Está completamente fuera de lugar de tornillo ahorita, no mames. Ya, ¿no? A ver. Bueno. Pero entonces, ¿de qué va a ser el podcast, Olayu? ¿A poco así nomás te vas a hacer güey? Chalo, Olayu. Betornillo, se acabó. Es el fin. Finito. The end. Your only friend, the end, Betornillo. Se acabó. Vas a tener que hablar al radio otra vez para que te pongan rolas. Pero este podcast, ¿qué pedo? Tienes que aclarar bien qué pedo, de qué se va a tratar. No te puedes hacer güey así nomás, es un fraude. Está peor que la tercera parte del de los hipsters. Betornillo, ¿no te vas a despedir amistosamente? No seas mamón. Ya nunca vamos a volver a hablar, tú y yo. Ya nunca vamos a volver a interactuar. Tú solo existes aquí, en el universo del podcast. Y eres posible gracias a la magia de la edición. Tal vez alguna vez vuelva a ser tu voz, pero solo para recordar algún momento específico o para decirle algo a alguien con voz de Betornillo parodiando a algún fan from hell. Pero va a ser una recreación efímera, va a ser un simple producto de la nostalgia. Aprovecha. Esta es tu oportunidad para decir adiós con dignidad, Betornillo. A mí me vale la dignidad. No me dejes así, Olayu, eres un ojete. Mira, como ya no tengo absolutamente nada que decir por el momento, creo que mejor vamos a aprovechar este espacio para transmitir algo mucho más interesante que cualquier cosa que yo diga. ¿Te gusta el surrealismo, Betornillo? Ya, ¿vas a empezar con tus mamadas? Es como el podcast ese de arte que hiciste en la tercera temporada. Me da hueva ese pedo, me aburre. A mí me laten más las aventuras como en la que íbamos con los Supremati. O aunque seas otro de los hipsters. Acá por mi cantón ya hay un resto de pinches hipsters. Chale. Qué mal pedo, Betornillo. Creo que no te va a gustar lo que sigue. Pero pues la neta es que a nosotros sí y mucho. Muchas gracias a todos y los dejamos con un fragmento de una entrevista realizada por Joaquín Soler Serrano a Salvador Dalí. Hasta pronto. Este es Salvador Dalí, perverso, polimorfo, anarquista, surrealista, excelso, divino, déspota supremo que rompe con todo, el Dalí poseído de un delirio furiosamente dionisíaco, el Dalí ávido de dólares, el Dalí
en exuso y monárquico. Y por encima de todas las cosas, como siempre ha dicho y se ha autoproclamado, monárquico. Pero no políticamente, metafísicamente. Para mí la monarquía es la prueba de la validez del ácido desoxirribonucleico, o sea que desde la primera célula viviente hasta la última, todo se ha transmitido genéticamente, pero no políticamente, porque soy apolítico total. O sea, si saliera un partido monárquico, nunca quisiera participar en ese partido. ¿En un partido daliniano acaso? Tampoco, en absoluto. No estaría cada día soy más antidaliniano. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Lo he dicho muchas veces, si hubiera 2000 Picassos, 30 Dalís, 50 Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay. Afortunadamente. No los hay. O quién sabe si infortunadamente. Es curioso que Salvador Dalí últimamente se apostrofa mucho. Dalí en los viejos tiempos tenía una tal autoadmiración, una admiración por sí mismo, que siempre hablaba de sí mismo en términos encomiásticos y de excelsitud. Pues ahora no, ahora no. Y ahora, por ejemplo, aquí Dalí escribe a Dalí y le llama puerco. Exacto. ¿Cómo es posible? No, pero puerco en el buen sentido de la palabra. Mire la ilustración del principio del libro, en el cual se ve un puerco que va hacia el plus ultra. Exactamente, eso se tiene que... Tenemos aquí una ilustración de este libro que se llama Carta abierta a Salvador Dalí, escrita por Salvador Dalí, en la que hay dos Dalís enfrentados. Exactamente, Dalí... y un puerco que soy yo, que voy hacia el non plus ultra, que se quitó el non y se dice plus ultra. Más allá todavía. Más allá todavía. ¿Qué hacen los puercos? Porque los puercos nunca retroceden. Jesuíticamente van de un lado a otro, pasan a través de 1000 viscosidades innomables, pero siempre un paso más adelante. Es curioso que a Salvador Dalí le conoce el mundo entero como pintor y sin embargo pienso que sus obras literarias son realmente importantes. ¿No habrá más un escritor que un pintor en Salvador Dalí? Mi padre, que era notario pero que tenía una cierta afición a las artes, decía que soy mucho mejor escribiendo que pintando. Y seguramente es verdad, porque los pintores somos muy burros en general. En cambio los escritores son mucho más inteligentes. Y si yo fuera menos inteligente, pues indiscutiblemente pintaría mucho mejor. El padre de Salvador Dalí, notario en Figueras, es un personaje que figura naturalmente inscrito, no ya desde antes en la biografía de Salvador Dalí, sino que diríamos también que es una constante a lo largo de su vida. ¿De qué manera el padre de Dalí y Dalí han sido al mismo tiempo gentes que se han amado y que se han odiado? Es el mito de Guillermo Tell. Mi padre me expulsó de la familia después de los desastres que tuve en la Escuela Real de San Fernando, sobre todo a propósito de un incidente, un consejo de disciplina. Vino el momento de examinarme de Historia del Arte, hicieron aquello de las bolitas, y a mí me toca Rafael. Entonces me dirijo al tribunal y digo, no me puedo examinar, porque yo, Dalí, sé tanto sobre Rafael, mucho más que los 3 profesores juntos, que no puedo examinarme. Y me echaron de la Real Academia de San Fernando. Y todas esas cosas, naturalmente, a mi padre le apesumbraban enormemente. Y ahí empezó entonces la discrepancia padre-hijo. Exactamente. Hasta expulsarme de la familia. Pero llegó luego la reconciliación en algún momento. Al final de su vida, sí. Pero la cosa que le hizo más mal efecto probablemente fue que no podía escribir con ortografía. Entonces una vez escribí la palabra revolución con 4 faltas de ortografía.
porque empecé que la revolución puse 2 R's normalmente. Después la B no era la que tenía que ser. Después en medio sentí que me tenía que parar un poco, ¿no? Que tenía que, entonces puse una H, en fin, y acabé con una T, y entonces mi padre se metió en la cama y dijo, este chico, pase lo que pase, tiene que morir cubierto de piojos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido que mi esposa Gala, que es de Stalingrad, no es de Stalingrad, pero que es rusa y tiene la fuerza de una batalla de Stalingrado, se puso a protegerme y ella hizo mi éxito mundial. Pero de todas maneras un cierto complejo de Edipo sí ha venido arrastrando en su vida Salvador Dalí. No, yo he tenido el mito de Guillermo Tell. Siempre he sentido una manzana encima de mi cabeza con el peligro de esa expulsión familiar. Gala entonces significa la aparición en la vida de Salvador Dalí del elemento liberador y catalizador al propio tiempo. Exactamente, y al mismo tiempo es mi inspiración. Y además, ahora voy a decir una cosa que nadie hace, yo creo, sobre todo entre el medio de los artistas, es que cuando me casé litúrgicamente con Gala, me quedé con unas ganas locas de volverme a casar. Me gustó mucho. Y entonces al llegar a Portugal, eso es lo que me pasa a mí, había un cura que se lavaba los pies en el mar y le dije, me gustaría volverme a casar. Dice, se puede hacer. Con el rito copto, que es perfectamente compatible con el rito cristiano. Entonces, ahora anuncio que yo me quiero volver a casar con mi propia mujer en los momentos en que todo el mundo divorcia. Yo otra vez, como un puerco, que me he dicho antes, adelante me vuelvo a casar con Gala. ¿Por segunda o por tercera vez? No, por segunda vez. Por segunda. Litúrgicamente ya no se puede más. Ya no se puede más. Ya no se puede más. Según todos los ritos, ahí se acaba. Pero el cura me dijo, para nosotros no añade nada ni quita nada. Entonces una cosa que no sirve para nada y que sea sagrada, eso es para Dalí. Hecho como a la medida. A la medida, a la medida. Realmente ese es, diríamos, el sacramento lujoso. El plus ultra. El plus ultra. Exactamente. El más allá todavía siempre. Más allá todavía, sí. Esa ceremonia no nos la vamos a perder. Yo tampoco. Nuevo Nokia C3. Chat, mail y redes sociales. Solo con Telcel. Presentó.